venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque se va la primera de la lucha americana, porque se va... Aquí en Estocolmo, Suecia, 19 años organizándola por el Club Deportivo y Cultural Lautaro. En su inicio, que fue creada por el Unión Pacífico, que alcanzó a organizarla 3 años y después con su separación y se disolvió, entonces el Club Deportivo Lautaro se hace cargo de la tradicional Copa Cuba. 22 años haciendo deporte en verano. Saludamos con mucho cariño y respeto a nuestra amiga Nori Madera, encargada de Relaciones Comerciales de Cuba. A don Pedro Luis López, también trabaja ahí en el consulado. También saludamos a Ángel Izama, director nacional de Víctor Jara Foreña. A Emperatriz Machaca, de la Casa Perú. A Florentino Tello, también de Casa Perú, y representando también a Resocal. Vania Ramírez, ¿dónde se metió Vania? Acá está Vania, es que muy chica. Y por el Comité por Libertad por los 5. Catherine, bienvenida también, welcome. También por la libertad de los 5. Bien, estamos en la inauguración oficial de lo que es nuestra tradición Copa Cuba 2010. Agradecemos a todos los equipos, a todo el público que normalmente los acompaña. Lo ha acompañado bastante bien el tiempo. Las calores parece que no son impedimento para poder ver buen fútbol. Así que reiteramos los agradecimientos a los 8 equipos en primera serie y a los 5 veteranos que se están dando el lujo de jugar acá con nosotros. Así que fuerte aplauso para todos nosotros. La bienvenida, que se siga disfrutando y viendo buen fútbol, que es lo que queremos. Es mi primera copa y ya estuve sacando la cuenta. Yo no sé si sabes eso de las bodas de plata y las bodas de oro, que a los 25 años. Si esta es la copa número 22 y este es mi primer año aquí, quiere decir que yo voy a estar también en la copa número 25, que serían las bodas de plata de la Copa Cuba, ¿no? Y al final yo te voy a hacer una propuesta, aquí hoy, delante de todos los jugadores y delante de todo el público, porque yo he querido trabajar muy unido a ustedes, porque realmente hay que felicitar al Club Lautaro, porque es muy impresionante la manera en que ustedes durante todo este tiempo, 19 años que ustedes llevan la Copa, aunque en general sea esta la edición 22, la manera tan entusiasta, tan linda que ustedes año tras año organizan esta Copa, y que cada vez el entusiasmo es mayor y la manera de hacerlo cada vez es más afectiva, es más emotiva y es más hermoso todavía. Yo quería hacerte una propuesta, pero la voy a dejar para el final. Voy a dar el mensaje de saludo en nombre del pueblo de Cuba. Perfecto. La Copa Cuba nació como una iniciativa de solidaridad en el sur de Estocolmo hace 22 años. En sus inicios, solamente Cuba era el único ejemplo de soberanía y de independencia dentro del continente de América Latina. Hoy tenemos otras muestras de países que también disfrutan, al igual que Cuba, de esa soberanía, de esa independencia, y me refiero precisamente a los países miembros del ALBA, a Nicaragua, Venezuela, Bolivia y a otros países que son miembros del ALBA. En esta edición 22, la Copa Cuba sigue reflejando los objetivos iniciales que se trazaron desde el primer momento. Sabemos que no es fácil año tras año convocar y organizar un evento de esta envergadura, pero el Club Deportivo Lautaro y las organizaciones amigas y todos los voluntarios, a título personal, han hecho y harán posible una vez más que vivamos jornadas deportivas, culturales y de compromiso solidario. En estos 22 años de entrega le han dado a la Copa Cuba una gran experiencia, lo cual se reflejará en el calendario deportivo que vamos a tener también en esta semana hasta el día 11. La Copa Cuba se ha convertido con el pasar de los años en una tradición del verano sueco, y en estos 22 años el Club Deportivo Lautaro, junto a otras organizaciones amigas, ha realizado en este evento actividades deportivas, culturales y actividades solidarias. Como el nombre lo dice, es un homenaje al pueblo cubano y a su revolución, pese al bloqueo y al asedio que el imperio norteamericano descarga sobre nuestro país por más de 5 décadas.
Por eso sigue firme en su decisión de ser dueño de su destino. Es por ello que a nombre del pueblo cubano quiero trasladarle sentido agradecimiento por estas muestras de cariño y de solidaridad al Comité Antiimperialista 4 de julio. Quería hacer referencia también a la actividad que tuvo lugar hoy por el Día del Antiimperialismo, que estuvimos allí primeramente y cuyos compañeros ya se trasladaron, ya llegaron acá, muchos de ellos, y que también fue un acto muy emotivo y muy bonito. Y sé también que siempre, generalmente coincide este día 4 de julio, el Día del Antiimperialismo, con la inauguración de la Copa Cuba. Es decir, dos eventos sumamente importantes para un solo día. Entonces, a nombre del pueblo cubano, quiero trasladarle el sentido agradecimiento por estas muestras de cariño y solidaridad al Comité Antiimperialista 4 de julio, al Club Deportivo Lautaro y a las demás organizaciones amigas que hacen posible la realización de esta Copa año tras año. Nos sentimos muy contentos en el día de hoy de participar por primera vez en la Copa Cuba. Estamos seguros que nos volveremos a encontrar muchas veces más en los próximos veranos y en nuevas jornadas de alegría, de amistad y de solidaridad. Por eso le agradecemos mucho. El inicio de la Copa Cuba se dio origen en junio del año 1988. En aquella oportunidad, quien organizaba la Copa Cuba era el Club Deportivo Unión Pacífico. Y una buena tarde se nos ocurrió la idea de poder hacer algo diferente, un campeonato de fútbol que aglutinara gente y que podía participar todo el espectro del exilio latinoamericano en aquella oportunidad, y especialmente el chileno. Y en dicha oportunidad nace esta idea de cuál sería el nombre de este campeonato de fútbol y por qué. Una de las razones que los que pensamos la idea éramos gente comprometida, de tal manera que era un buen referente el pueblo de Cuba. Así se dio a conocer la Asamblea de la Unión Pacífico. Cuando ellos aceptaron esto, nosotros también conversamos una idea de poder proyectarlo con un equipo de Suecia hacia Cuba, y de Cuba un equipo juvenil que viniera a disputar un encuentro amistoso con los integrantes o con el campeón de la Copa Cuba. Hemos realizado visitas a Cuba para conocer en lo que es el deporte de alto rendimiento de Cuba. Nos trajimos una historia nueva de allá, de cómo se preparan los cubanos. Con poco hacen mucho en el mundo, que son una potencia, pese a tener 15 millones de habitantes, son potencias entre las potencias. De tal manera que eso queremos ponerlo en práctica acá, el desarrollo, la idea y el procedimiento de lo aprendido y de lo visto en la República Hermana del Caribe, en la isla de Cuba. Todas las Copas Cuba han sido diferentes. Al principio la empezamos a realizar en la cancha de Fiti, a la orilla del lago, con una enorme carpa que cuando había temporal y lluvia se nos caía en la noche. En la noche nos quedábamos a alojar para no tenerlos que ir. Eran 15 días que estábamos en el campo de juego y muchas veces se produjo como una población flotante en la cancha, porque la cancha se empezó a rodear de carpa. Era una tarea muy hermosa y la disputa de esta Copa Cuba. Nosotros en aquella primera reunión, en 1988, en junio, nos pusimos de acuerdo que los recaudados, fuera los costos de gasto, debieran ser el 60% para el club organizador y el 40% para enviarlo a la solidaridad con Cuba, que cada año se entrega a la Embajada de Cuba en Suecia. Y esto ha sido hasta el momento, producto de hablamos de esos términos de 60% porque las canchas tienen su alto costo y tenemos que dejar el dinero para los costos de gasto. De inicio campeonato nos ha acompañado la Federación Nacional Víctor Jara, de que iniciamos el campeonato. Hoy día se ha plegado el comité de los 5, hablamos de los 5 patriotas detenidos en los Estados Unidos, y la cual nosotros nos hacemos parte para reclamar la libertad y al mismo tiempo el término del bloqueo económico en Cuba, porque hoy día eso ya debe de quedar obsoleto, dado que la alta votación que tiene Cuba en las Naciones Unidas, lo único que votan a favor de los Estados Unidos es el propio Estados Unidos, Israel y un país tan pequeño que con suerte sale en el mapa del planeta. Entonces, y el resto, que son más de 190 países del mundo, votan
en favor de Cuba y el término del bloqueo. Se nos suma más gente, más amigos, gente individual, gente particular que incluso no pertenecen ni al Lautaro ni a otras organizaciones, sino que gente que viene a ayudar porque se siente interpretada por este torneo y se siente interpretado por Cuba. Eso es lo más importante.